a ver qué cocinamos. Ok, ya estamos grabando. Sí. Aquí estamos en Viterbo, hermanos, a las aguas termales. Le voy a mostrar. Mira tú las aguas, hermano. Estas son las pozas que están excavadas en la roca. Están unas Lástima que no fui. pozas que gracias a esta fuente natural que sale de la tierra, o mejor de la roca, sale el agua hirviendo. No sé si se puede ver allá que está hirviendo. Sí, se puede observar. Ve, mira cómo hierve el agua. Sí, y se mueve, se va por estos canales y llega a calentar las pozas. Y allá están las hermanas. Se la voy a mostrar un poco más cerca. Son la única que tiene ropa vestida de blanco. Xiomara. Lori. Allá, ¿se dieron cuenta? Que estamos, ¿se dieron cuenta? Ok. Pastor, si quiere, le doy la palabra y de aquí seguimos. Ok, perfecto. Bien, solo que la presentación no va a salir, pero gracias. Antes se pudo ver antes, yo la pudo ver. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes en Italia. Qué alegría para mí, pues, ver esta pareja, Daniele, Lorena, bueno, y su hijo, haciendo la voluntad de Dios, y Xiomara hoy obedeciendo, la verdad. Estaba leyendo un verso que me impacta siempre, hablando del bautizo, que es un paso interesante, porque el bautizo tiene tres connotaciones importantes. Una, primeramente, es un símbolo de muerte y resurrección. Lo otro que es un paso de obediencia según Mateo 19, y es un acto público. Ese acto público que se hace precisamente como diciendo, aquí estoy, yo soy un cristiano, quiero obedecer, me presento públicamente. Eso es básicamente lo que hace una persona cuando ya es cristiano y quiere de alguna forma pues demostrar y exhibirse al mundo de que tenemos un estilo de vida diferente. Y me llama la atención, hablando de Felipe y el etíope obviamente era un funcionario de Etiopía que tenía muchísimo dinero porque él era como un funcionario que guardaba todos los recursos y las finanzas del reino de Etiopía. Pero este hombre rico, ¿verdad? Y funcionario importante de un gobierno, él fue a Jerusalén a adorar, pero de repente, yendo por el camino, estaba leyendo la palabra. Leía y leía, y un ángel se le apareció a Felipe, le dio una instrucción precisa, y aquí está eso en Hechos 8, versículo del 26 al 37. Dice así, lo voy a leer corrido simplemente porque es una historia de verdad apasionante. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace era la ciudad, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, estaba leyendo una porción de lo que Isaías había escrito. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Le dijo el ángel
acércate y júntate a ese carro donde iba el etíope leyendo la palabra de Dios. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Acaso estás entendiendo la escritura? Y el etíope le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Miren el pasaje, qué interesante, porque aquí viene lo que es la palabra evangelio directa. Dice, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo que lo trasquila, del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Fíjense que este hombre iba conociendo la palabra y estaba leyendo Isaías, pero básicamente el enfoque principal acá es que le dijo exactamente lo que es el evangelio de Jesús, el evangelio de salvación. Eso era lo más importante que estaba sucediendo en ese momento. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. O sea, cuando una persona confía en Jesucristo y sabe que el bautismo inicial es el bautismo del Espíritu Santo, tú crees eso, crees que pecaste, crees que el Señor pagó ese pecado tuyo, de inmediato ya tú eres parte de la familia de Dios. Y de inmediato, una persona que es cristiana debe comenzar a obedecer. Entonces, en el versículo 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. Bien práctico, bien sencillo, bien rápido. Rápido en el sentido de que una persona que confía en Jesucristo de inmediato puede comenzar o debe comenzar a obedecer, pero este hombre bien enfocado de inmediato le pidió a Felipe si ahí hay agua, ¿qué impide? Pero una cosa interesante que dice es en el versículo 35, la claridad del evangelio. Dice, y le habló de las buenas nuevas de Jesús, del evangelio específico de Jesús. En el versículo 36 dice, ¿qué impide que sea bautizado si ahí hay agua? Y lo otro, en el versículo 37 dice, ¿crees de corazón? Si crees de corazón, entonces no solamente Xiomara, sino todo aquel que cree de corazón puede ser bautizado. ¿Ok? Ok, les oigo. Sí. Pastor, ¿todo bien? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Se oyó todo? Sí, soy yo todo, clarito, clarito. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí básicamente es eso, ¿verdad? Si me permiten un par de cosas más, es el bautismo como tal no salva, no purifica, no es un complemento para la salvación. Es solo ese paso de obediencia según Mateo 28, 19 y 20. Y bautismo significa inmersión, viene de la palabra griega baptisma, que significa inmersión. O sea que no es por aspersión de agua, sino hay que sumergirse porque eso indica entonces muerte y resurrección de Jesucristo.
Así que estamos contentos con el paso que se está dando y gracias por el privilegio una vez más de yo estar en este evento tan bonito, tan importante, de tanta connotación simbólica que tiene lo que es bautizarse. Pastor, hermanos, por lo que se han conectado por último, aquí estamos en el lugar de las aguas termales. Como ves, es en campo. Quisiera decir solo unas palabras en italiano por una señora che sta con Maria. Per la signora che sta con Maria, oggi stiamo facendo in riunione il battesimo di una nostra amica, una sorella, che ha da poco creduto nella salvezza per mezzo di Gesù Cristo. E il battesimo è una testimonianza pubblica che si fa per dire che siamo cristiani. Non è un'azione che si fa per essere perdonati o per avere una salvezza, ma è solo una testimonianza. Quello che è già successo con la sorella in Cristo si chiama Xiomara, eccola, è una delle due che stanno vestite di bianco, l'altra è mia moglie. È una testimonianza che siamo diventati cristiani, que quindi abbiamo creduto in Gesù Cristo. Entonces, hermanos, aquí estamos listos. Ahora en un ratito yo me quito los pantalones o estoy en costume. Voy a agarrar un poco de frío, pero por solo un instante porque me meto en el agua que es bien caliente. Y aquí los dejo con Manuel, el pastor. Pastor, por un momentico. Les pido por favor a todos que cierren el micrófono, porque si no la cámara va a estar con alguien que habla o hace ruido y no se va a ver el bautismo. Manuel, tú puedes describir unas cuantas cositas solo para que pase el tiempo. Dentro de un minuto vamos a estar ahí con Lorena y Xiomara. Okay. Daniele, ¿puedes poner la imagen que te envié? Solamente para que se vean ahí algunos versos mientras tanto. Se me hace complicado con el teléfono, pastor. No hay problema, tranquilo, está bien. Diga, hable. Bueno, pues es una cosa bien bonita porque hay un montón de gente aquí, entonces va a ser una cosa de buen ejemplo para todos prácticamente. Yo les voy a enseñar cómo se hace pequeño, ¿ok? No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Ok. Entonces, sí, como hay un montón de gente, se van a preguntar qué es lo que están haciendo. Entonces, bueno, pues. Vamos. Y ahí vamos, pues. Vamos. Ven. Sono le 2:47. No, loro parlano italiani dell'Ucraina. No, siete in Canada. No se preocupe. Dani. Bien. Metti un po' la camera verso qua. Come si fa? Dani,
Listo. Solo he salido para saludarlos y dentro de un rato me meto en el agua porque me muero de frío. Adentro se está muy bien y mete de buena la cámara por allá. Bueno, Pastor, desde ahora usted maneja y saluda y cierra todo. Gracias, Ok. hermano. Perfecto. Un saludo, un saludo. Qué alegría ver Pastor, justamente, ¿verdad? hola, Lo que- ellos son de hola, hola. Ucrania y Bendiciones, mi hermano. el señor es de Italia, entonces hemos hablado un poco de Pablo, de la salvación, cómo se salvaron el carcelero, el guardia. Habíamos hablado un poco, entonces aquí está. Sí. Son testimonios del bautismo, dice. Listo. Esto es el bautismo. Está bautizado. Saludos. Vamos a beber, mirar a ellos. no. No. Bye. Bueno, pues hasta la próxima. Adiós. Chao, bendiciones. Ok. Bueno, solamente tal vez con los que quedamos aquí conectados pudiéramos intercambiar algunas ideas, pero me interesa bastante que veamos el libro de Hechos 8 del 26 y el 38, en donde este funcionario, un funcionario con recursos, incluso para ese momento tener una porción de las escrituras era algo difícil de obtener, y él con recursos y con ese trabajo que tenía como funcionario de todos los tesoros de Candace, obviamente se ve que el hombre tenía un grado de humildad interesante y se piensa, se cree que luego del bautizo, como Felipe se va, dice que el Señor se lo llevó en ese momento, Felipe seguía con el proceso de dar el evangelio a todas las personas que conseguían el camino, así dice la palabra, en contexto. Pero lo interesante, se piensa que la iglesia en Etíope creció al norte de África gracias a ese funcionario. Se cree eso, porque luego no se supo más los detalles, pero según los historiadores, ven que de hecho hoy en día Etiopía, a pesar de que entendemos de que hay influencias de otro tipo de religión musulmana y hay un porcentaje bastante pequeño respecto al católico, al catolicismo, pero hay un porcentaje importante del cristianismo. No se sabe, según los estudios dicen que una de las iglesias más grandes que surgió posteriormente a partir de ese momento fue en Etiopía. Entonces, creo que el trabajo que nosotros debemos hacer es ser esa inmediatez de la obediencia que tuvo este hombre, este eunuco, creo que nosotros deberíamos procurar imitarla. Así como él se bautizó de inmediato, dijo, aquí hay agua. Fue él quien preguntó, aquí hay agua, para empezar a obedecer de inmediato. Si crees de corazón, bueno, él siguió haciendo la labor que Dios encomienda a cada uno de nosotros. No solamente bautizarnos, sino bautizar a otros es parte del mandamiento. Así que queda abierto si gustan algún otro comentario adicional. Siempre es edificante lo que ustedes comparten. Enzo, buenos días, buenas tardes a todos. Enzo, Sí. te quería pedir, por favor, tú nos pudieras aclarar un poquito más lo que estabas explicando al principio me gustó la palabra que usaste, que no complementa, que el bautizo no complementa la salvación. ¿Tú puedes desmenuzar eso un poquitico más? ¿Qué quieres decir con eso? Ok. Bueno, en realidad que el bautismo significa inmersión e inicialmente cuando hablamos que nos bautizamos con el Espíritu Santo cuando creemos. De hecho, fíjate que cuando Felipe le dice,
Si crees de todo corazón, entonces puedes. El punto es que es creer en Jesucristo, porque específicamente en este libro de los Hechos habla es que él se enfocó básicamente en un evangelio claro. En el versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, después del evangelio de Jesús, después de esa inmersión en el Espíritu Santo, entonces nosotros debemos hacer el bautismo, pero es por un acto público. De hecho, en el caso de Jesucristo, que lo hizo públicamente, Jesucristo no necesitaba bautizarse para ser salvo. O sea, era el bautismo del Espíritu Santo en el cual nosotros tenemos que regocijarnos, que esa es la salvación. Y fíjense que en Pedro, que allí yo le envié un material a Dani, y básicamente en Primera de Pedro 3:21 es interesante porque lo leí en varias versiones y dice que es un simbolismo, el símbolo de lo que fue, cómo se salvó la gente del agua cuando el diluvio, y justamente esa es la misma figura de mostrar al mundo que una persona cuando se bautiza es esa evidencia pública de que ha confiado en Jesucristo como su Salvador. Por eso siempre decimos que si el Evangelio como tal es lo único que nosotros necesitamos, porque somos salvos por gracia, no es por obras, quiere decir que el bautismo entraría dentro del proceso de obras si fuera para complementar la salvación. Y no es así. Y De Enzo, hecho, entonces ajá. una pregunta para que nos aclare. Entonces, el bautismo o bautizo, no sé, perdóneme, que no sé cómo se dice. Está bien cualquiera de los dos. Ok, el bautismo del Espíritu Santo es algo que no se ve con nuestros ojos, o sea, que no lo vemos. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, según lo que tú has leído, Enzo, en las Escrituras, sin entrar así en tanto lo que es la enseñanza bíblica, sino para nosotros entender, porque a mí siempre se me ha hecho, o sea, esa confusión entre lo que es el bautismo de la salvación, que es por Dios, por el Espíritu Santo cuando creemos, y Sí, entonces el bautismo, y voy a usar la palabra religiosa, pero no estoy usando la palabra, o sea, con falta de respeto, ni tampoco con, eh, no quiero decir que el bautismo no sea importante. Yo creo que es importante, pero entonces, si tú pudieras, y no sé por qué te estoy pidiendo que lo repita una vez más, el sí, bautismo, el bautismo de Jesucristo por Juan el Bautista sí, fue, según entiendo, fue el bautismo de que se le hace un hombre a otro, simbólico, por así decirlo. No estoy sí, poniéndolo sí. down, no estoy minimizando, pero por así decirlo, fue un No, no, acto religioso, un acto simbólico. Pero simbólico. el bautismo que nos salva, que salva al creyente, que le da vida eterna, es cuando uno cree y entonces lo bautiza a Dios con el Espíritu Santo, como quien dice, lo sella con una vida eterna, Sí, pero eso no se ve con los ojos. Ese no es un acto religioso, es un acto espiritual hecho por Dios. ¿Es exacto. correcto eso? ¿Cómo, Es cómo, correcto. cómo tú lo ves? Sí, sí, perfectamente. Solamente que obviamente a veces el orden con el que se hacen las cosas es el que nos confunde un poco, ¿verdad? Parece que Jesucristo se bautizó y después vino el Espíritu Santo. Entonces, eso a veces nos puede confundir, pero, Ah, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Obviamente ya Jesús, ya entendemos que Jesús tenía el Espíritu Santo, de hecho, desde el nacimiento, y dice que se movió en el vientre de su madre, incluso Juan, en el momento que el Espíritu Santo los tocó. O sea que ya ellos tenían el Espíritu Santo, pero el hecho que Jesús
se haya bautizado, fíjate que es el acto público, porque ahí Dios mismo dice desde el cielo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿verdad? O sea, eso fue el acto público que era necesario. Y si nosotros vemos algunos versículos allí, yo lo escribí, a ver, déjame ver un segundo. Lucas 3:21, en Lucas 3:21 puedo buscarlo rápidamente. Me interesa porque se ve que es un acto público que se estaba haciendo. Pero ya te complemento la respuesta, porque sé que es muy interesante que podamos verlo con claridad, porque esto del bautismo confunde bastante, porque hay unos que hablan bautismo de agua, otros dicen bautismo de fuego y el bautismo del Espíritu Santo. Y ese agua, fuego, ¿qué significa? Bueno, el fuego del Espíritu Santo porque nos purifica, nos limpia, y el agua en realidad también habla de una simbología de limpieza, pero en Pedro 3:21, que se lo voy a leer antes de buscar el otro versículo, y fíjense ustedes cómo son las cosas de Dios, que tanto Lucas 3:21 habla algo sobre el Evangelio y Pedro 3:21 también. 3:21, segunda de Pedro, creo que 3:21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero está en un paréntesis, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, que en realidad esto es esa aspiración de esa buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, eso es el motivo principal de este bautismo del que estamos hablando. Y Lucas 3:21, hablando de lo público, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido las escrituras delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, no de este libro. Espera un segundito. No, perdón, discúlpenme, que me fui para otro versículo. 3, momento. Lucas 3:21. Y dice, aconteció que cuando todo el pueblo, miren, todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y fíjense ustedes que era básicamente, porque dice que mientras todos se bautizaban, descendió, o sea, el punto es que Jesús fue bautizado, pero también dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, entonces, y cuando todo el pueblo se bautizaba, no aparecía el Espíritu Santo en esa misma manera, sino que fue con Jesús específicamente para indicar, para señalar que él era el Hijo de Dios en el cual el mismo Dios tenía complacencia de lo que estaba haciendo Cristo en ese momento. Entonces, ¿por qué a los demás no se le manifestó de la misma manera si se bautizaban? Porque el bautismo que estaban haciendo en ese momento era el bautismo del arrepentimiento. Una cosa es arrepentirse y la otra es confiar en Jesucristo como su Salvador. Si crees de corazón que Él es el Hijo de Dios, entonces serás salvo. No sé si aclara un poco, Nelson. Sí, gracias, Enzo. Yo pensando en cualquier persona entre nosotros que se sienta, por ejemplo, yo no sé si todos los que estamos conectados en este momento hemos sido bautizados. No sé si todos los que estamos conectados en este momento hemos tenido alguna confusión acerca del bautismo. Y entonces, para que me alegra que tú aclaraste, ¿verdad? Porque yo creo que no me gustaría que nadie viviera pensando que si no se ha bautizado, su salvación no está completa todavía. Y tampoco quisiera pensar que hay personas que están esperando para bautizarse, aunque han creído en Cristo, porque se le ha enseñado erróneamente que tienen que esperar a llegar a cierto grado de pureza moral y como el comentario que se hizo hace un tiempo atrás de una persona que dijo
no me dejan bautizarme porque no me he casado todavía por la iglesia. Y entonces, si no me he casado por la iglesia, los pastores no me quieren bautizar porque dice que no estoy viviendo en santidad. Entonces, toda esa mezcolanza, hay veces que se presta para que personas digan, ah, caramba, entonces no me he bautizado, pero todavía entonces no me puedo bautizar porque no vivo una vida santa. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es decir, si no me he bautizado, no soy salvo y no voy a ir al cielo si muero. Entonces, por eso, o sea, de una forma práctica, para todos nosotros que estamos escuchando y aún para quizás los que no están conectados, pero yo sé que, por ejemplo, Lorena y sé que Francis tienen conexión con otras hermanas que quizás no están conectadas en este momento y les pueden compartir lo que Enzo, lo que tú has estado compartiendo de la palabra y de los versículos. Y yo creo que es importante también, Enzo, que las personas se den cuenta de que esto no es cuestión de opinión de hombre, no es cuestión de opinión de grupo, de iglesia, de no, porque esta iglesia cree esto y aquella iglesia cree eso y este pastor me enseñó esto y aquel pastor me enseñó tal cosa y no, en mi iglesia nunca se enseñó eso así. No, no tiene que ver con iglesia, con denominación, con pastores, con opiniones de hombre. Tiene que ver con lo que tú estás leyendo y nos has compartido que dice la Biblia. Entonces, la discusión Sí. no es con, la discusión no sería contigo, Enzo. La discusión sería con la palabra de Dios. O sea, tú Claro. simplemente eres un mensajero y nos está aclarando para que vivamos Sí. con nuestra conciencia limpia acerca de que la salvación Correcto. es por fe en Jesucristo. El bautismo que recibimos cuando creemos en Cristo, que es en sí lo que nos hace salvos, es de parte de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Y también le añadiste de que el bautizo por hombre es un acto de obediencia del cristiano cuando dice, yo he recibido a Cristo, yo creo, como dice aquí en el versículo 37 de que tú leíste en Hechos, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Punto. O sea, fíjate, no dijo, y me quiero bautizar para ser salvo. No. Ni O Felipe tampoco. no le dijo, no, te tienes que bautizar para ser salvo. No. Sí, no. Ni tampoco dijo, por decir algo, tienes que hacer esta oración para saber si eres salvo. O sea, crees en el Hijo de Dios inmediatamente. Ahora, hay una confusión aquí que es bueno hacer es como especie de un juego de palabras. Si me bautizo, ¿soy salvo? O si soy salvo, me bautizo. Porque el punto es que hay un amarre allí, ¿verdad? Cuando tú eres salvo, te debes bautizar. Es como hablando lo mismo del fruto. Hay gente que dice, pero esta persona no da fruto, parece que no es salva, pero no podemos esperar eso, porque quien demuestra todos los dones que el Señor nos ha dado es justamente el Espíritu Santo. Pero si nosotros amordazamos al Espíritu Santo, no obedeciendo, por supuesto, parece ser que no somos salvos, pero nadie debe juzgar a otro. Entonces, este punto también, hablando de la salvación, el ladrón, si era algo netamente explícito, escrito en la palabra, que tenía que hacerse así, el ladrón que estaba al lado de Jesucristo tampoco se bautizó. O sea, recibió el bautismo del Espíritu Santo en el momento que confió que él era el Hijo de Dios. Entonces, tanto ese como otros versos no son excluyentes, más bien creo que son inclusivos en todo lo que es una salvación absoluta, única y exclusivamente por fe y no por obra. Entiendo que esto del bautismo da una confusión tremenda y por otra parte, las personas que son proclives o inclinadas al hecho de hacer cosas por obra o ganarse las cosas a través de los sistemas de evaluación que el mundo ha establecido desde que estudiamos el kinder, desde que estudiamos la escuela, todo es por evaluación, por puntos, por pasos, y si no hace esto, no hace lo otro. Pero la gracia es tan hermosa que la multiforme gracia de Dios dice, el que tiene el don, ¿verdad? Pues que hable la palabra.
y el que hable la palabra, que la hable con poder, según en Primera de Pedro 4, 10 y 11. Entonces, en realidad es que la gracia es tan hermosa, tan amplia, tan completa, tan absoluta, que es demasiado difícil. O sea, es tan fácil salvarse, que es demasiado difícil creer que sea tan fácil. Obviamente para nosotros fue fácil, pero para Cristo no, porque Él tuvo que hacer todo lo humanamente posible para hacer lo que nosotros no podíamos hacer como humanos. Y por supuesto lo hizo como Dios. Gracias, Enzo. Y gracias por aclarar eso. Yo espero que todas las hermanas que están conectadas en este momento y que tienen influencia sobre otras hermanas que conversan con otras hermanas que en este momento quizás no han podido seguir conectadas con el grupo. Yo espero que las hermanas que están presentes y que están escuchando esto puedan repetirlo y puedan repetírselo y compartírselo a las demás hermanas para que todos estemos en unidad. Y me alegra mucho también, Enzo, de que aunque todos te respetamos como pastor de este grupo, me alegra mucho que tú no estás buscando que te creamos a ti como persona y que sigamos tus opiniones, sino que tú nos estás enseñando lo que las escrituras dicen. Y yo creo que para todos nosotros, Lorena y Gisela que está presente y Alejandra y todos los que vayan a escuchar esto, no se trata de la opinión de un grupo, de una iglesia o de un hermano o de un pastor o un énfasis, es qué es lo que dice las escrituras y tratemos de ser fieles, fidedignos, recalcitrantes, por así, por falta de otra palabra, Sí. con lo que dice, con lo que se ha sido revelado en la palabra de Dios. Jesucristo, Dios nos ha revelado en su palabra para que no tengamos duda. Sí, bueno, pero esa es la opinión de Enzo, o esa es la opinión de fulano, o bueno, es que en esa iglesia se enseña tal cosa. No, 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 no. Debemos de siempre buscar, indagar. Me alegra mucho que Enzo todo lo que comparte, lo comparte con la base de la escritura, porque todos nosotros debemos acostumbrarnos siempre a comprobar que todo lo que se nos está enseñando y todo lo que se nos está diciendo está así tal y como se está enseñando en la Biblia, que se pueda leer, así como Enzo ha compartido tanto de Pedro como del libro de los Hechos, como el libro de Lucas, no, para que veamos que hay una consistencia de enseñanza en la Biblia y que nunca haya duda acerca de eso. Me alegra mucho eso. Y creo, no sé qué pasó, pero Alejandra, Gisela, Víctor, yo no sé andar con Zoom, pero nos hemos quedado solos los cuatro o, o Al parecer así es. pero Pues sí, yo creo que sí. bueno, Pero seguimos aprendiendo. ¿Qué creen ustedes de lo que se ha compartido esta mañana? Gisela y Alejandra, ¿tienen algo que quieren decir acerca de, no sé? No, yo tengo mis ideas bien claras. Sí, porque no es, gracias a Dios, yo también me bauticé, porque yo me bauticé porque era, ¿cómo se dice? Un mandamiento, pero porque mi mamá también, mi mamá porque yo creí cuando tenía 18 años. Pues no me bautizaron porque, no sé por qué. Después me bauticé aquí con Daniele y
¿Y qué iba a decir con esto? Ya se me olvidó. Viste, la vejez es un animal. No, Gisela, estabas diciendo que tú estás clara en tus ideas y que tú te bautizaste, y perdóname que esté terminando tu pensamiento, pero creo que ibas a decir que tú te bautizaste con la claridad de pensamiento de que lo estabas haciendo en obediencia a Dios, pero tu salvación ya tú la tenías desde los 18 años cuando creíste en Cristo. Sí, esto era lo que iba a decir, que mi mamá me decía, mi mamita se murió hace 5 años, este año hace 6 años que se murió, y ella también se murió en el Señor, gracias a Dios. Ella estaba convencida que si yo no me bautizaba, yo no me iba a ir al cielo. Entonces yo le decía, mamá, por favor, no es así, porque no es como lo que te enseñaron a ti, lo que te metieron en la cabeza a ti. Después, gracias a Dios, poco a poco fue cambiando idea, fue creyendo realmente lo que era. Y bueno, si no, mi mamá estaba convencida que si yo no me bautizaba, yo me moría y me iba a ir para el infierno. Y yo Gisela, ¿y tu mamá dónde aprendió eso, Gisela? ¿En qué? Mi mamá estuvo en una secta por muchísimos años. ¿Pero era catolicismo o no, era no, mi mamá, nosotros crecimos en el evangelio porque ella tenía un hermano, ella también nos creció en el evangelio, solo que después se metió en esta iglesia, era una secta que le metieron barbaridades en la cabeza, les comieron dinero que daba miedo, le querían quitar la casa, le querían quitar el negocio, le estaban diciendo que orara para que mi papá se muriera porque mi papá no dejaba que ella regalara las cosas. Era una cosa terrible. Pero después, poco a poco, gracias al Señor, se salió de ahí, ¿cómo se dice? Convenció que no era así. Y si no, es tremendo, tremendo. ¿Me permiten algo acá? ¿Me oyen? Sí. Ok. Nelson, gracias. O sea, gracias por vamos a decir, por esas palabras de afirmación hacia mí, ¿verdad? En el hecho de lo que yo estoy haciendo. La verdad que me quiero profundizar y meternos en la palabra, y justamente lo que tú me dijiste la semana pasada, cuando comentaste de leer los versos de adelante para atrás y de atrás para adelante y ver el contexto. En eso es importante ver el contexto histórico, el momento específico, la forma literaria que escriben, porque ¿qué es lo que pasa? Hay momentos que parece que en la palabra se dice algo por decir algo, la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Parece simple, pero hay dos maneras de decir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios permisible, ¿verdad? Que Dios te permite hacer todo, incluso hacer lo malo. No es que te incita, sino que el Señor te ha entregado a ti la facultad de tú decidir, que incluso está permitiendo la manera errónea que tú estás actuando. Pero la voluntad de Dios también es los mandamientos de Dios, que son agradables y perfectos. Entonces, depende del contexto, depende del momento, podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Igualmente, esto del bautismo es necesario que nosotros lo estudiemos, porque es verdad, habla del bautismo de fuego, bautismo de agua, bautismo del Espíritu Santo, y entonces esto es una simbología. Cuando tú lees Primera de Pedro 3:21, lo buscas en otras versiones, te das cuenta que es un símbolo de lo que sucedió en el diluvio, y dice así claramente que es una forma de ver cómo es la salvación a través del agua, o a pesar de la inmersión del agua, que mucha gente murió. Bueno, ahí estaba flotando, que significaba el modelo de resurrección de Jesucristo, y eso no lo estoy diciendo yo. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos un estudio de multiplicadores que habla del bautismo. Sin embargo, yo les voy a enviar el contenido del material que se lo mandé a Daniel, se lo voy a enviar a ustedes individualmente, de inmediato, apenas terminemos la comunicación. Pero sí es vital que nosotros podamos discutir, por decir la palabra discutir de una manera sana, sin contender, lo que dice la palabra de Dios. En el momento que yo no tenga
la congruencia o la exactitud de lo que voy a responder con relación a un tema de esto, digo, oye, hermano, estudiemos este asunto. Con respecto al bautismo, yo estoy clarísimo, o sea, completamente convencido de cómo es. Obviamente hay personas que tienen confusiones importantes que hay que buscar la palabra para convencerlo y no por mi idea, ¿verdad? Y gracias por eso, por esa apertura, porque seguimos analizando y escudriñando las escrituras, no solamente en el libro de multiplicadores, sino adicionalmente anoche todavía estuve estudiando un poco más pensando que estamos en una iglesia naciente, por decirlo de una forma, que estamos influyendo o influenciando un poquito a los hermanos, pero a través de Zoom, pero es tan necesario la cercanía para estar en el día a día, porque aquí solamente soltamos las ideas de unos minutos semanales y ya, pero el discipulado de lo que es el bautismo, oye, sería interesantísimo tenerlo bien claro entre hermanos y que de repente hayan otros hermanos maduros físicamente que puedan ayudar a una Xiomara o a cualquier otra hermana que quiera dar un paso de esto, ¿no? Y pensando siempre en que no es por obra para que nadie se gloríe. Yo sé que cuando hablamos de la gracia, hay personas que son bastante legalistas y no están interesados en la gracia, sino en hacer algo para, hasta cierto punto, para estorbar a los que sí creemos en la gracia, porque los que creemos en la gracia no lo hacemos netamente por por tomar la salvación a la ligera o no considerando la sangre de Cristo. Al contrario, más bien entendemos su gran amor que es infinito. Y para añadirle a eso un pensamiento, yo creo que hay personas, y Alejandra, no sé si quieres compartir algo y me voy a callar, pero, pero yo creo que hay personas, Enzo, que yo he conocido personas, déjenme ponerlo en ese contexto. Yo creo que yo he conocido personas que han vivido con una culpa. Es más, le voy a decir, yo he sido uno de ellos. No en este tema, no en este tema del bautismo, pero es horrible creer una mentira, o déjame no ser tan radical, creer algo que no es cierto, es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, suena más bonito. Creer en algo o aceptar algo como una verdad que no es cierto y vivir bajo ese o vivir en ese cuadro, ese marco, ese paradigma y cansarse uno como cristiano, como ser humano, como persona, emocionalmente, mentalmente, porque se siente que está llevando un peso encima y quizá nunca se lo dice a nadie, no lo comparte con otra persona, Sí, pero, sí. pero lo escuchó algún momento y Sí. no sé, esa semillita quedó ahí y germinó y entonces hizo su matica y nos hace pensar de una manera, casi siempre tiene consecuencias, o sea, tiene efectos negativos en que Sí. nos hace sentir esclavizado a algo o culpable, ay, pero que no, porque entonces Dios no me mira o los demás no me van a mirar y no me van a ver de tal manera y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos creamos nuestro propio infierno Sí, sí, personal. sí, Entonces yo creo que estas conversaciones son tan saludables porque no es cuestión de discutir, porque yo pienso que hay personas que hemos, por así decirlo, como Gisela compartió, que ella a una temprana edad, ¿verdad? Y su mamá, que el amor de madre, que no, o sea, no era una persona ajena, así que, no, una madre diciéndole a una hija lo que ella sí, sinceramente sentía, que sí, mi hija, quiero que te bautice. Entonces, pero no estaba basada esa creencia, esa opinión, ese énfasis, no estaba basada en la claridad de las escrituras de la palabra de Dios. sí, Entonces, si Gisela en aquel entonces, que ella nos dice que no se bautizó por una razón u otra, y bueno, siguió caminando en su fe cristiana, en su vida, su familia,
si Gisela hubiese sentido una culpa interna y hay un peso que mi madre que siempre quiso, ay Dios mío, que no te agrado a ti, Dios, no agradé a mi madre, qué horrible persona soy, yo no puedo ser buena cristiana. Entonces vive en ese mundo y es un mundo de esclavitud. Sí. Gracias a Dios no fue así. Y ella, Usted- veo que Sí. Gisela, eres una persona centrada en tu, Oye. sí, sí, Perdón. Oye, sí. mira, ve, no te quiero interrumpir, solamente No. hablando Más de la bien hablo esclavitud, demasiado. me gustaría que busquemos, Juan, miren, este verso para mí, de verdad que me da escalofrío, créanme, y no estoy hablando de sensacionalismo ni emocionalismo. Este verso a mí me conmueve, me impacta, me gusta. Estamos hablando de Juan, Juan, un momentico, Juan 10, versículo 9. Antes de leerlo, aquí lo tengo, ¿verdad? Pero antes de leerlo quería decirle algo. Por ejemplo, Nelson decía algo interesante con respecto a esas cosas que nos esclavizan. Yo, por ejemplo, cuando yo escuché por primera vez, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y decían, y todas las demás cosas serán añadidas, y no son todas las demás cosas. O sea, cuando yo dije todas las demás cosas, yo dije, wow, mi Ferrari, ¿no? Pero no, Dios te quiere dar a lo mejor el Ferrari, pero yo dije todas las demás cosas, entonces, bueno, voy a buscar el reino de Dios, pero no son todas las demás, son todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Está en Mateo 6:32. ¿Quieres leer de atrás para adelante y de adelante para atrás? Pero entonces la gente dice todas estas cosas, y dice no, estas cosas, las que declara Mateo 6:32. Pero miren esto con respecto a la esclavitud. Estamos hablando de Juan, capítulo 9, capítulo 10, versículo 9. Qué hermoso. Esto me pareció lo más bello que yo aprendí, creo que hace 4 años, que lo compartió un amigo nuestro en una reunión de oración. Dice así: yo soy la puerta. O sea, Cristo, ¿verdad? Y por cierto, esto tiene una connotación. ¿Por qué dice yo soy la puerta? Porque en ese momento, cuando hablaban de la puerta, estaban hablando de la puerta de Jerusalén, cuando habían puertas también en el templo antiguo que se llamaba la puerta, y el que pasaba por la puerta era salvo. Pero después de la puerta había el lugar santo y después el lugar santísimo. Por eso también hay la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay otro que dice yo soy el camino. Pero bueno, esta de la puerta era esa puerta de entrada. Después dice, el que por mí entrare será salvo. Hasta ahí, ¿verdad? Salvo. Pero a veces nos quedamos en eso, somos salvos. Pero dice, y entrará y saldrá. Entonces, puedes entrar y salir con libertad y hallarás pasto. ¿Qué es lo que pasa con los pastores hoy en día? Y tristemente me duele mucho, porque yo he escuchado a pastores criticando pastores y a mí me duele mucho decirlo, pero yo los he escuchado. De hecho, había un pastor que creyó tanto en que en realidad si la gente entraba a la iglesia y después pecaba, perdía la salvación, y él después confió en Jesucristo verdaderamente y él dijo que ya no podía decirle el evangelio de verdad a los que estaban en la iglesia porque se iban a ir de la iglesia. Entonces, qué triste es que muchas veces estamos encarcelados y por eso aquí dice entrará y saldrá. Cuando una persona entra a nuestra iglesia y sale, yo digo, bueno, él va a regresar porque lo amamos aquí y él va a conseguir lo que es el legalismo, o probablemente va a conseguir una iglesia donde él se sienta cómodo, porque entendemos que la iglesia también es un poquito como para, según un poco el estilo de cada quien. Estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de la salvación. Y hay personas que les gusta, por ejemplo, a mí, hermanas que adoran y todo,
me ha mandado a parar porque yo estoy sentado en la silla, pero con la cabeza viendo hacia el piso, lo más quebrantado del mundo y adorando a Dios, pero están cantando y me dice, párate y aplaude. Y yo, wow. Y me he sentido irrespetado, pero yo quiero tener la libertad. Por eso dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. No, no, si sales no vas a hallar pasto. Si sales vas a comer basura. Hermano, hay que darle mérito a la inteligencia que Dios nos ha dado y al Espíritu de Dios que se mueve para donde Él quiere. Bueno, eso era, mis hermanos. Quería compartirles esa parte de la libertad. No, y animarlas a todas o a todos los que estamos aquí, que cuando tengamos una duda podamos expresarla. No que se quede ahí, ¿verdad? Y que vivamos con esa duda o lo que es peor, o vivir con esa culpa, ¿verdad? O ese temor, sino que podamos con libertad venir y expresar esas dudas y de alguna u otra manera poderlas aclarar, porque eso es bien, pero bien importante. Hoy, por ejemplo, se ha hecho tanto énfasis en... Sí. No, Víctor. Sí. Perdón. No, que ha sido bueno el énfasis que se le ha dado al bautismo, ¿verdad? Y ser bien claro, ¿verdad? Sobre el bautismo del Espíritu, que es lo que el bautismo que recibimos cuando aceptamos al Señor, y este bautismo en agua, que es simplemente una representación, es un acto de obediencia, obviamente, pero es una representación a las personas, al público, a los hermanos, sobre algo, una situación interna, algo que hemos creído, ¿verdad? Me encantó el que se hiciera, por ejemplo, el de Xiomara ahí en esas aguas termales y como se acotaba, ¿verdad? Que la gente pueda ver y que la gente se pregunte ¿y qué es lo que están haciendo estos locos aquí? ¿Verdad? Pero qué bueno que eso dé pie y posiblemente en este momento Daniel y Lorena están compartiendo con las demás personas sobre eso que sucedió ahí. Sí, entonces les quiero animarlos a poder... ¡Hey! Volvimos. Hola. Sí, hola, buenos días ahí, buenas tardes aquí. Les quería decir, mientras Dani estaba grabando, les cuento que el Señor pues me regaló que unos 5 minutos, creo, unos 5 minutos. Miren, ustedes saben que yo medio mastico el italiano, pero en ese momento... bueno, Xiomara estaba atrás, hasta se me había olvidado que ella estaba atrás. Estaba la de Ucrania y estaba el señor italiano y les pude dar el evangelio solo contándole la historia cuando estaba encarcelado Pablo. Entonces les dije, luego llegué hasta el bautismo porque ellos solo habían visto a niños haberse bautizado y me decían, no es muy tarde ella porque ella es muy grande para que la bauticen. Entonces le digo, bueno, nosotros hacemos sin ¿cómo se llama? Sin ofenderlos para nada, sino decirles, nosotros hacemos justo como está en la Biblia, así. Y esto es lo que dice la Biblia, le dimos el evangelio y luego hablamos del bautismo. Cuando estábamos, bueno, y no solamente, yo estaba hablando con los dos señores, dice... Xiomara, que también la otra gente que estaba allá estaba poniendo atención. Yo no ni cuenta me daba porque estaba haciendo fatiga para poder hablar italiano. Entonces, cuando bautizaron ¿cómo se llama? Empezaban a bautizar a Xiomara, el Señor, perdónenme esta palabra, no sé si es fuerte, estoy estúpido de ver por primera vez un evangelio así. Yo solo había visto por películas esto, lo habían visto que solo había visto que solo a Jesucristo se le había hecho esto. Él ha dicho estoy estúpido, no estúpido, significa estoy sorprendido o sí, impactado. Es palabra parecida, ¿no? Estúpido con la T de Torino. No, yo decía esta palabra. Ah, tú. Sí, entonces estaba como
tóquenme, por favor, esto es verdad, así, tóquenme, por favor. Cuando Dani estaba filmando, el Señor estaba haciendo como, esto es verdad, como que es increíble, vamos a ver un bautismo por primera vez. Miren, impactante, impactante. Dani. No, y cuando me preguntaron a mí. Sí, Xiomara. Vaya, Xiomara. Aquí está la protagonista. No, y el Señor a mí me preguntó, me dijo que si yo estaba emocionada por lo que yo iba a hacer y yo, o sea, porque yo le dije que sí, que yo más que emocionada, ya ahora yo entendía todo, porque de chiquito a uno lo bautizan, pero uno no sabe, pero yo ahora me he bautizado entendiendo el bautizo, entendiendo todo, pues. Entonces él se sorprendió y entonces me dice, ¿cómo es que le dicen a uno cuando lo felicitan? Aguri. Aguri, me dice, porque eso es lo mejor que tú hayas entendido, me dice, porque es lo más importante, me dice. Óigame, estuvo espectacular ahí, Xiomara, porque yo la estaba escuchando cuando ella estaba diciendo eso y yo, wow, wow, buenísimo. Y aunque me salió muy bien en el italiano. Sí. Porque yo soy un poquito así como, de verdad. Es un poco temerosa para hablar italiano, pero ahí habló. Sí, me entendieron muy bien. O sea, que verdad, ya, allora yo capisco questo, le digo yo, de bambina yo no lo sabía que era. Y No sé. ahora, pues. No me imaginaba de verlos todavía aquí conectados. Qué bueno. ¿Qué se le fue la señal? Hola. Es que ustedes saben que a Enzo le gusta hablar mucho. Entonces, aquí el culpable es Enzo, quiero decirles a todos. Pero con el permiso de Enzo y de Daniele, Alejandra hace rato que ha tenido deseo de compartir algo y no me gustaría que terminara esto sin que ella pudiera, porque se ha mantenido ahí fiel y firme, escuchándolo todo. Así que, con el permiso de todo, Alejandra, ¿por qué no compartes lo que tienes ahí? Escuchando, sí, soy más de oídos que de palabras. No, a mí ese tipo de acciones me encantan este tipo de acciones como el bautismo, porque son acciones, como decía el pastor y como hemos estado hablando, que no nos llevan a esa salvación, sino que son acciones en las cuales nos permite a nosotros como cristianos evangelizar y agradar al Señor. Agradar al Señor, ya que pues estamos cumpliendo su voluntad. Yo igual por mucho tiempo me congregué en la Iglesia Católica, fui bautizada por la Iglesia Católica, no de pequeña, tenía mis 15, 16 años. Ajá. Y tenía ese pensamiento en el cual yo creía que si no hacía el bautismo, me sentía perdida porque decía, ok, no voy a estar con el Señor. Y sí, el aclarar este tipo de cosas lo llena uno porque sí, a pesar, o sea, mucho tiempo estuve equivocada y confundida. De hecho, yo lo busqué por mi propia cuenta, el hecho de bautizarme, porque sentía esa necesidad de tener esa salvación, de tener esa seguridad en que iba algún día a estar con el Señor. Y pensaba que si no lo hacía, pues iba a perder ese momento, esa oportunidad. Lo hice junto a mi hermana, una de mis hermanas, que es la que me sigue, la que nació después de mí, que es 2 años menor que mí. La hicimos juntas, hicimos ciertas cosas que la Iglesia Católica pedía, ¿no? O que están acostumbrados a hacer. Hicimos el bautismo, hicimos primera comunión y confirmación, me parece, en un solo momento, un solo evento. Y igual me agrada y me llena porque lo que se ha hablado
ha aclarado muchas dudas y muchas equivocaciones de las que pensaba. Sí, cuando yo comencé a tener contacto con la Iglesia Gran Comisión, tuve esta enseñanza igual con mi hermana la mayor, que ella, así es, en realidad fue ella la que nos llevó a cada uno de nosotros a congregarnos a la Gran Comisión. De hecho, una de las cosas más impactantes que yo vi fue el hecho de que mi mamá se bautizara igual como en la Gran Comisión. Mi mamá, la llegada del Señor a través de la Gran Comisión a la vida de mi mamá ha sido muy impactante, porque mi mamá ha moldeado mucho su carácter y según la voluntad de Dios, y ese día que ella hizo su bautismo, o sea, el testimonio de ella, dicho por ella misma, es algo impresionante. Y que ella en su momento nos dijo, a pesar de que ella supiera que nosotros fuimos bautizadas, en su momento me dijo, hija, nos ha estado orientando ella pues, a la palabra del Señor desde que ella está en la Gran Comisión. Y me dijo, hija, deberías de buscar, si tú, o sea, estamos congregándonos y tenemos ya un pensamiento, una creencia correcta basada en las escrituras, no en las personas, no en los humanos, basada en las escrituras, deberías animarte. Igual cuando yo tuve esa lección con mi hermana mayor, igual fue como aclarar muchas dudas. Pero ya animándome, ya ese es un deseo que ya días lo tengo, el hecho de bautizarme, más que todo para agradar al Señor y para evangelizar y para, o sea, algo personal. Sí, igual me gustaría, cuando llegue el momento, pastor, no sé, seguir indagando más en el tema. Sí. Porque sí, o sea, es una acción que yo lo veo así como una acción bonita, una acción de amor, una acción para evangelizar. Solo una cosita, Alejandra, ¿usted ya hizo la lección del bautismo? Yo hice una lección del bautismo con mi hermana. ¿La vamos a hacer entonces? ¿Otra vez? Sí, no, perfecto. A mí me encanta, como les digo, a mí me encantaría antes de ese momento indagar un poco más y escuchar un poco más sobre eso. Fíjese que también Xiomara estaba, pero también con un montón de incógnitas, porque usted sabe, ir a una iglesia, le dicen una cosa, luego va a la iglesia católica, le dicen otra cosa, entonces están como sentimientos encontrados. Entonces tuvimos que, miren, ese día nos fuimos a un bar, ¿verdad? Sí, pero la primera vez para Alejandra, porque, mire Alejandra, cuando a mí me preguntaron, o sea, a mí me evangelizó Danieles y Lorena, yo no era que no estaba segura, claro que sí, porque yo había tenido también clases de evangelismo en mi país, o sea, todo eso. Pero yo le decía al Señor, el día que yo diga sí, yo lo voy a hacer de corazón y porque lo voy a sentir y porque lo quiero, porque para mí es como una obediencia. Entonces yo estaba así con ellos como entre, espérenme, voy a estudiar, y yo seguí estudiando a través de que nosotros estamos en este grupo y que yo hemos ido hablando del tema del bautizo y todo eso. Entonces muchas preguntas que yo me las hacía, porque a veces uno se hace preguntas que uno no las quiere porque son muy de uno. Entonces, pero Dios le da palabra. En la misma Biblia está una palabra que va para usted. Entonces ahí yo fui entendiendo, me fui agarrando de esa palabra y digo, yo, hoy sí estoy preparada para bautizarme porque lo que yo estaba, o sea, lo que me detenía a mí, ahora ya no me detiene, porque yo, como le digo, o sea, el bautizo para mí es una obediencia ante los ojos del Señor. Y yo con quien quería quedar bien y quería hacer lo correcto, era con el Señor. Entonces yo ahora yo me siento ya que yo hice lo correcto y que esto yo tengo tiempo atrás de querer hacerlo, pero mientras no me sintiera con esta seguridad, porque a mí me gusta estar segura de lo que hago, no volverme para atrás, ni decir me equivoqué, ni nada de eso, pero ahorita sí me siento bien, entendí muy bien el evangelio y ya hice lo que
lo que todo cristiano debemos hacer y ahora sí, o sea, me siento más, hoy me siento que me quité un montón de cosas de encima. Ay, hombre. Okay. Me permiten, alguien más quisiera decir algo, porque quisiera decir un par de cosas más, pero si alguien gusta, miren, nosotros venimos a lo mejor, ¿verdad? De un contexto donde hemos aprendido muchas cosas, de iglesias en donde tenemos tiempo y probablemente también podemos llegar a tener temor de hacer preguntas porque, como decir, oye, a estas alturas del partido, tú estás todavía con esta situación. Yo creo que aquí estamos abiertos en un ambiente de gracia, un ambiente seguro para hacer preguntas, porque ninguna pregunta va a ser tonta o ninguna pregunta va a ser desestimada, porque a veces nosotros respondemos con la mirada, así como que, por favor, ¿cómo preguntas eso? Y el asunto es que de verdad es una pregunta genuina y estamos abiertos a esas preguntas. Y nosotros, digo, toda Gran Comisión, somos bien cuidadosos de esas actitudes sensacionalistas, pero no debemos caer en el otro extremo de que parece ser que el Espíritu Santo de verdad no está, porque no queremos arrodillarnos de repente, no queremos gritar un aleluya de repente, no queremos en medio de plena predicación dar un aplauso. Entonces yo creo que nosotros no podemos reprimirnos. No estoy diciendo que nos volvamos unos desordenados y bulleros, pero en un aleluya eventual, un aplauso, un gracias a Dios, oye, es interesante. Mire lo que dice, que este verso lo he compartido varias veces, pero solamente lo voy a hacer muy breve. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, que ministre conforme al poder de Dios. Estamos hablando del poder de Dios. O sea, el poder, cuando el poder de Dios se manifestó en algunas ocasiones, en una dice que se llenó toda la casa de humo, todo, o sea, era como un vapor que estaba el Espíritu de Dios. Nosotros, cuando de verdad hablamos del Espíritu de Dios, tenemos que darle la connotación de poder, porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. O sea, lo tenemos, solamente tenemos que darle la cabida en nuestro ser para que Él actúe. Y con esto, fíjense, un poquito para cerrar el tema de bautismo, que tenía un verso que lo estaba leyendo, dice, ahí Pedro estaba dando un informe sobre la iglesia de Jerusalén, y un poquito más adelante, el capítulo 11, pero los versículos adelantaditos allá, 14, 15, dice que desde el 13, dice, alguien nos contó que había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo, envía a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y entonces él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Fíjense que la acción de Dios es muy multiforme. O sea, en ese momento cayó y había una manera en el que el Espíritu Santo se manifestaba. Hoy en día se manifiesta de otra. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, este es más que evidente de que el bautismo en agua es uno y el bautismo en Espíritu Santo es otro. Este es el versículo Hechos, capítulo 11, versículo 16. Sí. Y mire, el 17. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Wow. O sea, es inmenso, es grande. De verdad, gracias, Xiomara, por tu ejemplo, por tu valentía, primero de bautizarte en ese frío y después bautizarte en medio de tantas personas. Gracias, porque eso es una evidencia
y nada, Dios se complace con tu vida. Gracias, pastor. Qué bueno. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se vio eso? ¿Qué le pareció ver esta escena del bautismo ahí en medio de la gente en ese lugar? Me gustó mucho. Bien bonito. Aquí se Wow. va a bautizar también Alejandra. Aquí la vamos a traer porque el agua está calientita, caliente. No se siente Sí. frío. Isela, Nelson. Bueno Ahora, todo. Bueno, Jimmy, ¿qué le pareció? Contento de ver a Xiomara y Xiomara, gracias por, perdón, gracias por compartir con nosotros tu decisión y tu acto de querer agradar a Dios en tu vida, con tu vida. Gracias por tu denuedo en dar testimonio al italiano y a la ucraniana. Y así son las cosas. Nosotros nunca sabemos, nosotros no entendemos las semillas que sembramos del Evangelio de Cristo en la vida de otras personas y el testimonio que estamos dando. Y Xiomara, el Señor te usó junto con Danny y Lorena, y yo pienso que hoy en la eternidad vamos quizás a regocijarnos y gozarnos, entender de las cosas que el Señor ha hecho a través de nosotros sin nosotros darnos cuenta. Y me parece que hoy posiblemente fue un inicio de milagro en la vida de otras personas que ninguno de nosotros conocemos, de personas testigos ahí que el Señor ha ido trabajando en sus vidas, de italianos o cualquier otra persona, y que el Señor entonces ese acto que ellos vieron los va a hacer hablar con otra persona que quizá le ha estado dando el evangelio y entonces decirle, mira que vi esto el otro día, me fascinó, pero ¿por qué esa persona estaba bautizándose? Y esto y lo otro. Y entonces todo eso el Señor lo va a utilizar para que más y más personas lo conozcan a Él. Así que, y creo que, no sé, Enzo, si estoy en error, pero yo creo que ese gran parte del acto de bautizarse y hacerlo en público es precisamente Dios en su sabiduría diciendo, yo quiero que esto no se esconda y que no sea secreto, esto yo quiero que sea público, porque yo lo voy a usar en la vida de todas esas personas que están ahí, porque Dios es Dios y Dios sabe lo que Él está haciendo en la vida de todas las personas, de todos nosotros y de todos ellos que estaban ahí. Y así que gracias Xiomara y gracias Lorena y Danny y Emanuel, gracias por hiciste un trabajo muy excelente grabando y filmando todo, y todo salió clarito y salió perfecto y o sea, fue el equipo, ¿cómo es? El equipo de bautizo, el equipo de bautismo italiano, vamos a darle 5 estrellas. Gracias. Demasiado bueno, Nelson. Eso es todo. Toda la gloria es por Dios. Hoy fue Dios que actuó aquí y permitió eso. Empezando con entrar en el corazón de Xiomara, que lo aceptó, y hasta querer bautizarse. Bueno, miren, fíjense que la señora ucraniana nos pidió de enviarle el video. Y así le vamos a enviar la grabación. Y ese testimonio va... Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, amén.
Así es. Sí. Wow. Con subtítulos en italiano va a tener que ser. Va a tener que poner subtítulos en italiano. Vamos a ponerlo doble. Batésimo, bautismo, batésimo. Apúrense pues a venirse, Nelson de Miami, los lacayos de Honduras, vamos, vamos. Van a hacer muchos bautismos de esos ustedes aquí. Vaya, vaya. Ay, no, qué bello, de verdad, qué bellísimo. Entonces, qué bello. Bueno, mis hermanos, me gozo con ustedes, bendiciones. Gracias, Xiomara, felicitaciones por este paso. La lucha no ha terminado. Creo que Jesucristo, luego del bautismo, fue tentado justamente después. Si usted busca ahí la palabra, dice, después que el Señor se bautizó, de inmediato fue llevado al desierto. Y ahí empezaron las tentaciones. Vas a recibir críticas, vas a recibir golpes, vas a recibir situaciones, porque ahorita eres el enemigo público de nuestro enemigo común, para no nombrarlo. Eres un enemigo público del enemigo que tenemos en común y tienes que tener cuidado porque van a venir ataques. No es que a nosotros no nos atacan, pero es una cosa, a mí no me gusta decirlo así como que, o sea, estoy inventando algo espiritual. Es que lo hemos comprobado cantidad de veces aquí en Venezuela. Cuando la gente se bautiza, inmediatamente comienzan las luchas, las peleas, las situaciones que nunca aparentemente habían sucedido, empiezan a suceder. Entonces, nada, aférrate más a la palabra, no pierdas la congregación, ¿verdad?, que estamos teniendo, así sea por esta vía, y que Dios te bendiga. Gracias, mis hermanos. Los amo de verdad. Bueno, hermanos, gracias para estar aquí, para presenciar en esto. Creo que si no hay alguien que quiere decir algo más, nos vamos a despedir con una oración. Le pido a Jimmy si quiere orar. Quizás solo agradecerles por hacernos parte de esto. O sea, realmente nos sentimos honrados el haber sido parte de eso. Y gracias por la invitación. Y gracias a todos. Felicidades. Amén. Jimmy, no sé si puedes. No creo que pudo. Bueno, ¿te gustaría, Víctor, orar? Ok, perfecto. Señor, te damos las gracias, Padre, por el enorme privilegio que nos das, Padre Santo, de poder ser testigos de estos actos de obediencia, Señor, de tus hijos. Padre, te pido que guardes la vida de Xiomara, que como bien lo mencionó Enzo, vendrán pruebas, Señor. Pero bueno, todos somos sometidos a estas pruebas, Señor, y esto lo único que hace es que nosotros podamos buscarte, Padre, y acercarnos más a ti. Gracias, Señor. Gracias de verdad por todo lo que hoy pudimos compartir, todo lo que tanto los que estábamos aquí por Zoom como los que estaban en esas aguas termales vivieron, Señor, poder ver la reacción de las personas y como bien lo hemos mencionado, es Dios del que hace posible todas estas cosas. Te agradecemos, Padre, te agradecemos por ser parte de este bonito grupo, Señor, y te pido que nos mantengas animados, Señor, y nos mantengas conectados de esta manera. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, Dios les bendiga. Amén igual. Amén. Gracias por estar. Gracias a todos, Gisela, gracias, Alejandra, gracias a todos, los quiero mucho a todos, aunque no nos hemos podido conocer en persona, pero en espíritu, y yo creo que estamos unidos en amor, y gracias, Enzo, por guiar, eres el hombre que Dios ha puesto para guiarnos y para aclarar y enseñar y pastorear. Y te agradecemos que estás haciendo todo lo que estás haciendo y estamos orando por ti, Enzo. Estamos orando por ti, que el Señor te abra camino, te dé paz, quite los obstáculos y si no quita los obstáculos, que te dé piernas más
larga para brincarlos, y que el Señor te bendiga a ti, a tu familia, a tu esposa y todos ustedes que están en este momento, en esta transición. Pero no tengo ninguna duda que el Señor te ha puesto en este momento, en este lugar, para hacer lo que estás haciendo. Por lo menos esa es mi modesta opinión. Así que... Wow, bueno, nada. Como hay una canción, dice, aquí hay una emisora de radio, dice, directo al corazón. Gracias, mi hermano. De verdad. Gracias, gracias, Amén. gracias. Amén. Me conmueve mucho porque para mí, además del privilegio, es una responsabilidad tremenda y adicionalmente ustedes son buenos hermanos, tienen un tremendo corazón, tienen conocimiento de la palabra y para mí eso es un reto impresionante. Gracias por el privilegio de permitirme estar con ustedes y nada más sentir su amor, de verdad que es súper edificante para mí. Bendiciones, mis hermanos. Los amo de verdad. Gracias. Igual. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Chao. Hasta la próxima. Igual. Hasta la próxima. No se conectó. Chao. Ciao, fratelli. Chao.